Hola con todos, mi grupo y yo vamos a presentar las unidades, relaciones y tipos de morfemas. Y nuestro grupo está conformado por Leslie Cedeño, Nicole Chávez y Andrea Garzón. Ya. Primero, lo que vamos a ver es qué es un morfema. Como la imagen lo indica, es las unidades mínimas de significado que se puede identificar en una palabra. O en otras palabras, un morfema es la unidad mínima con significado dentro de una palabra. No puede dividirse en elementos más pequeños que conserven significado o función gramatical. Por ejemplo, en la palabra niños, niñ, que sería la primera parte, es la raíz con significado léxico. Iños es el morfema gramatical que nos indica masculino plural. Ahora, vamos a hablar acerca de comparaciones con otras unidades lingüísticas. Ya, primero vamos a hablar acerca del fonema. Vamos a decir qué es un fonema. Un fonema es la unidad mínima sin significado que sirve para distinguir sonidos. Y en comparación con el morfema sería que el fonema no tiene significado, mientras que el morfema sí lo tiene. Otra sería con palabra. Palabra es la unidad lingüística con significado que puede estar compuesta por uno o más morfemas. Por ejemplo, la palabra comer, hablamos, eso sería un ejemplo de palabra. Y la comparación sería que una palabra puede tener varios morfemas. Por ejemplo, como ya dije, hablamos, se puede dividir en a, aquí le pondríamos un espacio, a, un espacio y amos. Y ahí estaría E en comparación con el morfema. Ya, la siguiente sería sintagma, que es la que está por aquí. El sintagma es el conjunto de palabras que funciona como una unidad dentro de la oración. Por ejemplo, los libros nuevos. Los libros nuevos. Ese sería un ejemplo de sintagma. ¿Ya? Y en comparación sería que un sintagma está compuesto por palabras, mientras que el morfema es interno a las palabras. Como por ejemplo la palabra hablamos, que ya la descompusimos. Después sigue oración, que es la última. La oración es la unidad con sentido completo que contiene al menos un verbo. Por ejemplo, los niños juegan en el parque. La oración es mucho más extensa y compleja, formada por muchas palabras con morfemas. Ya, ahora vamos a hablar acerca del morfema léxico y gramatical. En el primer cuadro vamos a hablar sobre el morfema léxico, que es la parte que contiene el significado principal de la palabra, o también podemos decir que es el núcleo de la palabra, lo que nos dice de qué se trata. No puede faltar porque sin él no se entiende la palabra. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. La palabra niños, así como dije en el anterior ejemplo, niñ es la parte más importante de la palabra, igual que en trabajador, trabaja es la parte más importante de la palabra. En felicidad, feliz es la parte más importante igual de la palabra, y cantando, cant es la parte más importante de la palabra. Estos de aquí serían los morfemas léxicos. Ahora, en morfema gramatical, son los que aportan información gramatical a la palabra. Entonces, vamos a decir que no cambia el significado de la palabra, pero la adapta gramaticalmente a la oración. Como aquí dice, la adapta género, número, tiempo, persona y modo. Los morfemas gramaticales se derivan en dos, en flexivos y en derivativos. Ya. Los morfemas flexivos son los que no cambian el significado, solo adaptan la palabra. Por ejemplo, niños. Aquí está adaptado a masculino plural. En casita estamos añadiendo un diminutivo que sería ita. Y en comíamos estamos cambiando a primera persona de plural imperfecto. En derivativos, estos añaden un nuevo significado a la palabra y crean palabras derivadas. Por ejemplo, en la palabra felicidad, su ejemplo sería idad, la cual da cualidad a la palabra. El siguiente sería panadero, que ero indica profesión u oficio,
La otra sería desordenado, que sería un prefijo, y sería negación e inversión. Y amistoso, que sería un sufijo, que su significado es lleno de. Ya. Ahora vamos a hablar de tipos de palabras según su estructura. Las palabras simples son palabras que no se forman a partir de otras, como dice aquí, tienen una sola raíz y no llevan prefijos ni sufijos. Es decir, son palabras básicas que no vienen de otras. Por ejemplo, la palabra sol, la palabra mar. Esas son palabras simples. Ahora las derivadas. Las derivadas se forman a partir de una palabra simple a la que se añade un prefijo o se añade también un sufijo. Estas cambian el significado o clase gramatical de la palabra. Por ejemplo, la palabra flor, aflorero, o la palabra feliz, a la cual le vamos a añadir un prefijo de in, sería infeliz. Y las compuestas son palabras que se forman al unir dos o más palabras, como dice aquí, simples para crear una nueva palabra con significado propio. Por ejemplo, la palabra sacapuntas es a partir de la unión de dos palabras, de sacar y puntas. Esas dos se unen para formar una sola. Y otro ejemplo sería con la palabra lavaplatos, que sería de la unión de lavar más platos. Ya. Ahora vamos a analizar estas 4 palabras. Estos ejemplos los vamos a analizar. Y la primera sería injusticia. Injusticia es una palabra de tipo derivada. ¿Ya? Su raíz es justo, que se forma a partir del adjetivo justo. Aquí la vamos a dividir. Se forma con un prefijo de negación que sería in y un sufijo que es icia. ¿Ya? Su significado sería falta de justicia. La segunda es rompecabezas, que se forma a partir de dos palabras, que es romper y cabeza. ¿Ya? Y esta sería de tipo compuesta, por lo que está formada por dos palabras. La tercera es felizmente, que felizmente es de tipo derivada y su raíz es feliz. Es feliz y se compone por feliz y mente. El sufijo de esta palabra es mente. Y la última palabra es mar, es de tipo simple, ya que no tiene ningún afijo, prefijo o sufijo y no deriva de ninguna otra palabra. Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde exploraremos un tema fascinante, las relaciones morfológicas. Soy Nicole Chávez y en los próximos minutos desglosaremos cómo las partes de las palabras interactúan entre sí para darles sentido y forma. ¿Qué son las relaciones morfológicas? Para empezar, ¿qué entendemos por relaciones morfológicas? Imaginen las palabras como piezas de Lego. Cada pequeña parte, o morfema, tiene una función específica. Las relaciones morfológicas son, precisamente, cómo estas piezas se conectan y se organizan dentro de una palabra y entre diferentes palabras. Nos ayudan a entender la estructura interna de las palabras y cómo estas estructuras contribuyen al significado global. En esencia, son las reglas que rigen la formación y variación de las palabras, permitiéndonos construir un lenguaje coherente y lleno de matices. Es como la ingeniería interna del lenguaje, donde cada componente tiene su rol y su lugar. Relaciones paradigmáticas, el poder de la sustitución. Ahora hablemos de las relaciones paradigmáticas. Estas se refieren a las opciones que tenemos para sustituir un morfema por otro en un mismo contexto. Piensen en la palabra niño. Podemos sustituir el morfema de género o por a para obtener niña, o el morfema de número o por os para tener niños. Dentro de una misma categoría gramatical, como los sustantivos, vemos esta variación. Gato, gata, gatos, gatas. Todos comparten la raíz gat, pero los morfemas de género y número cambian, creando un sistema de variación coherente. Es la posibilidad de elegir entre un conjunto de elementos equivalentes que podrían ocupar la misma posición,
dándonos flexibilidad para expresar diferentes significados con una misma base. Esta capacidad de elección es lo que nos permite ser precisos en nuestro lenguaje, adaptando las palabras a las necesidades comunicativas específicas. Relaciones sintagmáticas, la combinación perfecta. En contraste, las relaciones sintagmáticas se centran en cómo los morfemas se combinan en secuencia para formar una palabra. No es solo elegir las piezas, sino cómo las unimos. Por ejemplo, en la palabra cantábamos, tenemos la raíz cant, el morfema de tiempo y modo aba y el morfema de persona y número mos. El orden es crucial. No podríamos decir moscant aba. Estas relaciones establecen el orden y la secuencia en que los morfemas deben aparecer para que la palabra sea gramaticalmente correcta y tenga sentido. Es la cadena lineal de elementos que forman una unidad, garantizando que el mensaje sea claro y comprensible. Piénsenlo como la sintaxis dentro de una palabra, donde cada elemento ocupa su lugar preciso, y una alteración en ese orden puede resultar en una palabra sin sentido o incorrecta. Morfemas libres versus ligados. Independencia y dependencia. Un punto clave es la distinción entre morfemas libres y ligados. Los morfemas libres son aquellos que pueden funcionar como palabras por sí solos, como sol, flor o azul. Tienen significado por sí mismos, y no necesitan unirse a otros elementos para formar una palabra. Son como los cimientos léxicos de nuestro idioma, las unidades básicas con significado pleno. Por otro lado, los morfemas ligados, también llamados afijos, no pueden existir de forma independiente, necesitan unirse a una raíz u otra base. Ejemplos claros son los prefijos como in en incapaz, o los sufijos como dad en felicidad. Su existencia está ligada a otros morfemas, y son los encargados de modificar o ampliar el significado de las raíces. Las implicaciones en la formación de palabras son enormes. Los morfemas libres suelen ser las raíces de las palabras, mientras que los ligados son los que permiten la derivación, crear palabras nuevas a partir de otras, como pan a panadero, sal a salero. Y la flexión, cambiar la forma de una palabra para indicar género, número, tiempo, etc., como hablar a hablamos, hablaré, hablaron. Esta interacción entre morfemas libres y ligados es lo que dota a nuestro idioma de su rica capacidad expresiva, permitiéndonos construir un vocabulario vasto y matizado a partir de un conjunto más limitado de raíces. Son los arquitectos de la diversidad léxica. Concordancia morfológica. Armonía gramatical. La concordancia morfológica es fundamental para que nuestras oraciones suenen naturales y correctas. Se refiere a la armonía en género y número entre las palabras que se relacionan en una oración. Por ejemplo, en los niños altos, los niños y altos concuerdan en género, masculino, y número, plural. Esta concordancia es vital para evitar ambigüedades y asegurar la claridad del mensaje. Errores comunes incluyen decir la niños, error de género, o las niñas, error de número. Estos errores rompen la armonía gramatical y pueden dificultar la comprensión. La corrección es simple, los niños y la niña. La concordancia asegura que la información se transmita de manera clara y sin ambigüedades, haciendo que nuestras frases sean fluidas y comprensibles para cualquier hablante. Es el pegamento que une las palabras en una oración, garantizando que todo encaje perfectamente. Actividades de reflexión. Pongámoslo en práctica. Para terminar, les propongo una pequeña actividad de reflexión. Piensen en la siguiente frase. Las casas blancas está bonita. ¿Pueden identificar los errores de concordancia y corregirlos? El error está en está bonita. Casas es femenino plural. Por lo tanto, el verbo y el adjetivo deben concordar. Las casas blancas están bonitas. Otro ejemplo. El niños juega. Aquí, el y niños no concuerdan en número. Lo correcto sería el niño juega o los niños juegan. Comprender estas relaciones morfológicas no solo mejora nuestra gramática, sino que también nos permite apreciar la increíble estructura detrás de cada palabra que usamos. Espero que esta inmersión les haya sido tan fascinante como a mí. Si tienen alguna pregunta o quieren explorar más sobre este tema, no duden en buscarme. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, me llamo Leslie Cedeño y vamos a hablar de los tipos de morfemas. Clasificación funcional, clasificación formal, clasificación posicional, morfemas apreciativos y ejercicios de clasificación. Vamos a comenzar con lo que son la clasificación funcional. Los morfemas léxicos son los que contienen el significado principal de la palabra. Corresponden al lexema o a la raíz. En este caso, en la palabra panadero y panadería, pan es el lexema, así como la palabra florero y florista. La palabra flor es el lexema. Morfemas gramaticales. Aportan información gramatical, género, número, tiempo, modo, etc. Y no alteran el significado. Por ejemplo, panes, en este caso estamos hablando de un número. En este caso es plural. El es indica número, plural.
Niña, estamos hablando de un género, con la A, un género femenino. Es como si estuviéramos hablando de un niño, que en este caso sería un género masculino. Ahora vamos con lo que es la clasificación formal, los derivativos y los flexivos. Los derivativos añaden a la raíz, se añaden a la raíz para formar nuevas palabras, modificar su significado. Por ejemplo, la palabra releer o la palabra deshacer. Re se le añade, o sea, expresa, es un prefijo que expresa repetición, volver a hacer algo, releer, volver a leer algo. Deshacer es, es un, es un prefijo en el cual podemos hablar, bueno, en el cual cambia el significado de hacer algo, bueno, a deshacer algo, o sea, no desarmar algo, no hacerlo. Eso es derivativos, ¿no? Flexivos son los que aportan datos gramaticales como género, número, persona, tiempo. Por ejemplo, niñitos, números, niñitos. Está aportando un número. Hablaba, en este caso es un tiempo verbal, ¿no? Que en este caso es pasado. Hablaba, en tiempo pasado. Ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar de la clasificación posicional. Los prefijos que van antes del lexema. Re, leer, prefijo. In, seguro, es otro prefijo. Ya. Ahora de los sufijos. Van después del lexema. Hito, perrito, acción, perdón. De la palabra información. Son los que van después del lexema. Y los prefijos antes, ¿no? Ahora vamos con los infijos. Se colocan en medio del lexema y del sufijo para añadir significado diminutivo, intensificación. O cambiar la categoría gramatical de la palabra. Por ejemplo, Carlitos. Carlos es un nombre propio, ¿no? Entonces añadimos el it como un diminutivo, en este caso, Carlitos, Carlitos. Lejísimos, en vez de decir lejos, decimos lejísimos, ísimos, ísimos. En este caso estamos intensificando algo, estamos como que, bueno, sí, intensificando la palabra, ¿no? Ahora los interfijos son los afijos derivativos que se añaden entre la base y el sufijo, o los sufijos restantes para formar una palabra derivada. Por ejemplo, la palabra cancioncita. Están entre, como ya hemos hablado, la base y el sufijo. Canción es la base, ita es el sufijo. Entonces, C es el interfijo. No tendría sentido hablar de cancioncita sin la C, sería cancionita. ¿Qué es cancionita? Y asimismo con la palabra lametazo. No sería entonces lametazo, sería lamazo. ¿Qué es lamazo? Nada, ¿verdad? Ahora, los morfemas apreciativos. Diminutivos, aumentativos y despectivos. Los diminutivos son sufijos que se añaden a una palabra para expresar su tamaño pequeño o añadir un valor afectivo, ¿no? En vez de perro, perrito, hito, es un sufijo que añade un tamaño pequeño o un valor afectivo. También con florecita, ita, florecita, en vez de flor, florecita. Ahora los aumentativos son sufijos, en este caso, que se añaden a las palabras para indicar un tamaño grande, una intensidad de algo, ¿no? Casota, algo que es una casa grande, o golpe, golpazo, que en este caso es una intensidad de haber, digamos, pegado a alguien, golpazo. Ahora vamos a hablar de los despectivos. En este caso se añaden a dar un sentido negativo o de desprecio hacia algo, ¿no? Animal, animalucho, ucho, despreciando algo, poniéndole algo negativo a las cosas, ¿no? O feo, en vez de feo, feucho, tu novio es feucho. Estamos hablando de algo negativo sobre una persona, ¿no? Feucho. Ahora vamos con los ejercicios de clasificación. Armar los morfemas sueltos y elige qué palabra se puede formar y luego indica qué función cumple cada morfema. Por ejemplo, preparación. ¿Qué palabra se forma en este entonces? Preparación, ¿no? Preparación. En este caso, estamos hablando de algo que está antes, de una anticipación, ¿no? Par es el lexema, la raíz, la base, y acción el sufijo derivativo nominal, que forma sus sustantivos, en este caso, de acción. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. En la palabra niñitas, el morfema S que indica género, diminutivo, número o despectivo. ¿Qué será? Niñitas, la S. Diminutivo, número, despectivo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un número, niñitas, niñitas, la S, un número, niñitas. No solo es una niña, niñitas, varias niñitas, ¿no? La siguiente. ¿Cuál palabra contiene un interfijo? Gatito, florero, niño o cantaba. En este caso, ¿cuál puede ser? Puede ser gatito, florero, niño o cantaba. Florero. ¿Por qué? Flor,
En este caso es el lexema. Er es el interfijo, porque está entre el prefijo y el sufijo que es o, que en este caso estamos hablando de el género masculino singular, florero, donde se ponen las flores. Ahora, si hablamos del tipo de morfema que es aso en la palabra manazo, ¿qué será? Derivativo aumentativo, flexivo, diminutivo o prefijo. En este caso, ¿de cuál estaríamos hablando? Aso, un sufijo aso. Estaríamos hablando de un derivativo aumentativo, porque le estamos dando intensidad a algo, intensidad, un manazo a alguien, digamos. ¿Qué tipo de morfema es it en la palabra abuelito? Prefijo, flexivo, derivativo diminutivo o un interfijo. ¿Qué será? Prefijo no puede ser, no está antes. Interfijo tampoco, no está entre un lexema y un sufijo. Entonces, descartando, ¿cuál sería? Un derivativo diminutivo, ito, abuelito, para decir a alguien de cariño o algo que es pequeño, chiquito. Ahora, el final. Vamos a hablar de una pequeñísima historia. Vamos a leer un poco. Era una mañanita soleada cuando Carlitos, un niñito curioso y alegre, llegó corriendo a la escuelita. En su mochilita llevaba sus colores, una loncherita y un cuadernillo con dibujos de animalitos. La profesora Mariana les explicaba una historia sobre los zapateros del pueblo. Ellos arreglaban zapatos todos los días con mucho amor. Decía. Los niños escuchaban con atención. Carlitos levantó la mano y dijo, mi abuelito tenía un perrote que siempre lo acompañaba a la zapatería. La clase reía. Mariana sonrió y continuó. Hoy escribirán su propia historia en el cuaderno. Usen su imaginación. Carlitos pensó un momento y empezó a escribir. Había una vez una tienducha donde vivía una ratita que le gustaban los quesecitos. Empecemos viendo las palabras subrayadas. Vamos a hacer un pequeño análisis morfológico de estas palabras. Por ejemplo, mañanita. ¿Qué será? ¿Qué tipo de morfema? Es un morfema que léxico apreciativo diminutivo. Mañanita. Ita. Así como Carlitos. Niñito. Hito. Loncherita. Mochilita. Animalitos. También. Son apreciativos diminutivos para indicar cariño o pequeñez. Animalitos, en este caso está en plural, ¿no? Colores. Colores, en este caso es un léxico flexivo, perdón, que viene del lexema color. Es el sufijo. En este caso está en plural del sustantivo color, ¿no? Ahora vamos con Mariana, ¿no? En este caso Mariana es un nombre propio, así como Carlitos. Zapateros. Zapateros. Viene del léxico derivativo flexivo. En este caso estamos hablando de una profesión relacionada con los zapatos en plural masculino. Luego vamos con arreglaban, escuchaban, escribían y reía. Reía y pensó. Todos estos eh, son tiempos verbales, si nos damos cuenta, ¿no? Diferentes, claro, como por ejemplo, este, escuchaba. Escuchaban en este caso es un verbo en imperfecto en tercera persona del plural. Pensó, en este caso está en verbo en pretérito perfecto simple. Y así con los demás, ¿no? Abuelito, abuelito también es un diminutivo, un sufijo diminutivo que indica cariño o pequeñez hacia algo, ¿no? Perrote, perrote es aumentativo, un sufijo aumentativo, sobre algo que es grande o algo que este, es intenso, una intensidad, ¿no? Ahora, tienducha es despectivo, tienducha, y para indicar un desprecio hacia algo, ¿no? Ratita también diminutivo, ¿no? Y casecitos también diminutivo, pero en plural. Muchas gracias, esto ha sido todo. Espero que hayan aprendido un poco de todo.